Marcos Álvarez está en Miami. Hola, Marcos. Hola Diego, bueno, la verdad que un verdadero baldazo de agua fría para la vacunación tan exitosa, tan acelerada que se venía registrando aquí en los Estados Unidos con esta noticia, con esta recomendación de la FDA y el CDC para que se suspenda temporalmente la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson, que vos sabés, Diego, y como saben todos, era una de las más buscadas porque al ser monodosis era mucha gente que le tiene miedo a los pinchazos, que quería sacarse encima el trámite, buscaba esa vacuna. Y ni hablar de los turistas, ¿no? Bueno, la cantidad de turistas que llegaron aquí para ponerse esa dosis con poco tiempo para estar aquí, ¿no? Y son 20 días de alojamiento más si tenés que darte el esquema completo con las otras vacunas. En el mejor claro, de, los casos. La de Pfizer. Claro, 21 días si es la de Pfizer y 28 si es la de Moderna. Si tenés suerte de hacer coincidir todo, de venir hasta aquí, rápidamente ir hasta un lugar, pasar todos los procedimientos, porque te digo que desde que se abrió la vacunación a los adultos mayores de 18 años, se pusieron más estrictos los controles. ¿A qué me refiero con esto? Digo, nosotros habíamos estado mostrando y reflejando que muchas personas venían con el pasaporte y lograban vacunarse. Bueno, las autoridades se enteraron que esto estaba sucediendo y empezaron a exigir, si no tenías una identificación de la Florida, que pudieras comprobar que residías aquí en el estado, aunque sea temporalmente, a través de algún comprobante que podía ser un servicio de luz, de agua, de gas, de teléfono, incluso un resumen de banco, pero en el que figurara tu nombre y una dirección en el estado de la Florida. Y te pedían, o te están pidiendo, 2 comprobantes para justificar esa medida. Entonces, imagínate todas las vallas que tenían que sortear y de repente, cuando ya tenían todo el viaje armado, habían logrado juntar los pesos, hacer coincidir las millas, lo que sea, para poder venir aquí a lograr una vacuna, llega esta noticia que se suspende temporalmente. Y te digo, Diego, que la mayoría de la gente venía hasta esta ciudad o al estado de la Florida, y el estado de la Florida fue uno de los primeros en seguir la recomendación del CDC y de la FDA, y ya en este momento son más de 20 los estados de este país, de los Estados Unidos, que han decidido también plegarse y suspender la administración de la vacuna de Johnson & Johnson. Bien, ¿y qué feedback te dan los argentinos que están ahí, que fueron a buscar esa vacuna? Porque, insisto, parecía casi una estrategia de promoción turística, la del alcalde de Florida, que había como liberado la vacuna por el flujo de turistas que esto generaba. Era, digamos, casi medio redondo. Y ahora estamos viendo que empiezan las restricciones. Digamos, ¿qué te han comentado los argentinos que están ahí al respecto? Bueno, digo, era el combo perfecto, como vos lo decís, porque además tenemos al gobernador por un lado diciendo que este es un oasis de libertad al que podían venir a disfrutar y además conseguir la vacuna, y de repente nos encontramos con esta noticia. Entonces, esto genera preocupación, no solo en los que tenían planeado venir y que ahora no saben qué van a hacer, Diego, sino también en los que ya vinieron hasta aquí y se aplicaron la vacuna y empiezan a ver que hay un rango de hasta 3 semanas en las que se pueden llegar a presentar estos efectos adversos. ¿Qué es lo que se está diciendo por aquí? ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, que hay que tener confianza porque se han administrado menos de 7 millones de vacunas de Johnson & Johnson. Esto está dando que se está registrando un caso que es extremadamente raro en 1 millón. Entonces, eso les da seguridad, y también lo que dicen que lo que hoy sucedió con este comunicado del CDC y de la FDA es algo muy bueno, porque nuevamente un comité de expertos independientes se van a poner a analizar cada uno de los datos para que ustedes tengan seguridad de que esto es extremadamente raro. De todas maneras, también lo que están diciendo, digo, es el consejo que están siguiendo algunos de los que se han dado la dosis de Johnson & Johnson, es que si hay alguno de estos síntomas, dolor abdominal intenso, dolor de cabeza severo, dolor en las piernas, dolor en el pecho y falta de aire, hay que consultar al médico y tenerlo atento al médico, ir comentándole cuáles son los síntomas para justamente que uno se pueda quedar tranquilo y poder de alguna manera dilucidar si fue la causa o no la vacuna, ¿no? Bien, a ver, espera, Marcos. Doctor Cetkovich, si una vacuna produce un efecto adverso por millón, ¿no? Porque si hay 7 millones o 6 millones y pico y hay 6 casos, en general para cualquier otra, en líneas generales, es una vacuna que funciona muy bien. Un caso en 1 millón
te compro ya eso, ¿o no? No soy infectólogo, pero la incidencia es baja, es muy baja. Y realmente lo que están haciendo es pausar el estudio para ver bien los detalles de cómo fueron los eventos adversos y después decidir. No es que están clausurando la vacuna, sino que se hace siempre con un estudio cuando aparece un estudio, lo que se llama un evento adverso severo. Se analiza y se toma una decisión en base a las conclusiones. Eso es justamente la garantía del seguimiento que están haciendo las vacunas. O sea, contrariamente a lo que puede pensarse que eso las hace más inseguras, esto es lo que confirma que estas vacunas son extremadamente seguras, porque ante la menor secuencia de eventos similares se suspende. A mí me gustaría preguntarle al colega allá, ¿cómo lo reportan esos, cómo se reportan esos efectos adversos? Bueno, básicamente, Adriana, hay en la tarjeta de vacunación que te dan hay un código QR donde está toda la información personal y de la vacuna que te han administrado con el día, la fecha, el horario exactamente, y vos también podés escanear ese código para poder acceder y poder ir reportando los efectos adversos o reacciones adversas que hayas tenido luego de haberte inoculado con la vacuna, para que ellos vayan haciendo el seguimiento directamente en el CDC. Obviamente también puedes ir a alguno de los proveedores médicos o acercarte o comentarlo si te toca un esquema de doble dosis, como sería el caso de Moderna o de Pfizer. Cuando vas a la segunda cita puedes reportarlo, pero la gente, digamos, que está ya con esa cultura de decir, bueno, si hay algún efecto adverso, lo tengo que comunicar, tengo que llamar, tengo que escanear el código QR, y si no tengo nada de eso a la mano, bueno, le pregunto a alguien o trato de averiguar. Obviamente lo que no se recomienda es basarse en lo que se va comentando en las redes sociales, porque allí obviamente se dice cualquier cosa. O en Google, donde siempre es muerte y destrucción. Que rápidamente se viraliza. Claro, lo mejor es ir a los médicos, y eso es lo que han hecho muchos hoy, Diego, Adriana, porque muchos se enteraron hoy a media mañana o tal vez a la tarde. Te digo que algunos llegaron hasta los centros donde se estaba administrando la vacuna de Johnson & Johnson, que, como les digo, se publicitaba. ¿Por qué? Porque la gente buscaba esa vacuna, aunque tenía menos efectividad según los estudios. La gente quería resolver la vacunación en un solo paso. Marcos, y buscaban esa vacuna, buscaban esos lugares, y llegaron hasta ahí y se encontraron con la novedad, con la noticia que se había suspendido temporalmente. Se espera que esto vaya a durar algunos días más, pero se ha suspendido temporalmente, entonces se quedaron con las ganas de ponerse la de Johnson & Johnson, aún a pesar de lo que se estaba comunicando, y algunos optaron por ponerse la de Pfizer, como lo que está pasando en este momento aquí, en este lugar, donde es un centro de vacunación con horario extendido, Diego, colegas, y que se sigue vacunando aquí hasta las 10 de la noche, ¿no? Marcos, yo te quería preguntar, porque vos estabas contando que hay muchos argentinos que están viajando a vacunarse, y estabas diciendo que cambiaron los controles, que es más difícil, que hay que demostrar residencia. Mi pregunta es, ¿cómo están haciendo los argentinos entonces para aplicar para vacunarse? ¿Falsifican algún dato? ¿Cómo es el camino de la vacunación turística, si se quiere, desde la Argentina? Te lo pregunto también porque imagino que hay miles de argentinos mirando y preguntándose si es buena idea viajar o no a Estados Unidos a tratar de vacunarse, si es fácil. El tutorial transgresor. Bueno, lo que está... quiero saber cómo está funcionando. Hola, Rolo, ¿cómo estás? Te cuento básicamente qué es lo que estaba pasando antes del 5 de abril, que fue el día en que se abrió la vacunación a los adultos mayores de 18 años. La mayoría de la gente venía hasta aquí y trataba de conseguirse un comprobante donde figurara su nombre y la dirección aquí en el estado de la Florida. Hay gente que llegó hasta con un contrato de arriendo temporario o del departamento o del lugar que habían alquilado, y fueron con eso y lograron presentarse y lograron obtener la vacuna. Esos requisitos, como te comentaba, a partir del 5 de abril se fueron endureciendo, y ahora te piden 2 copias impresas y tenés que llegar al lugar con esas 2 copias impresas y alguien te lo va a chequear. Pero ¿qué pasa? Allí ya empieza a jugar un poco la predisposición que tenga la gente en el lugar. Es como cuando te querías colar en un recital que empieza a trabajar, claro, a las 7 de la mañana y se queda hasta las 10 de la noche, como está pasando aquí, y entonces alguno te dice, bueno, dale, pasá. Claro. ¿Cuál es la otra metodología que se está utilizando? Bueno, ir a los centros móviles, que son lugares que reciben 400 dosis por día, y si llegado el final de la jornada de vacunación, esas 400 dosis no se han administrado, no las van a tirar, porque si no las desperdiciarían, y hacer eso en este momento sería un pecado imperdonable. Entonces, la gente que está esperando allí
que puede ser 6, 8 horas o más, que han estado esperando, se quedan hasta el final y logran obtener la vacuna, pero siempre en base a la predisposición de la gente que está administrando ese centro móvil, y por eso digo que han sido situaciones extraordinarias y que muchos argentinos han tenido la suerte de poder lograr esa vacuna a último momento, ¿no? Bien, bueno, Marcos... Repetime, que no te escuché. No, ni escuches. No, ni preguntaba, escuches. ¿no hay coima? No. Las vacunas son gratis, lo dijo desde el primer día, incluso desde la administración de Trump. Así que, ¿para qué vas a pagar algo que te lo van a dar gratis? O sea, y hay un montón de turistas que lo han logrado y lo van a seguir logrando por una cuestión fundamental, y ya con esto cierro. Recuerden que aquí tenemos 2 millones de indocumentados que residen aquí, que hace mucho tiempo que viven aquí, que son fuerza laboral y que necesitamos, por una cuestión sanitaria y básicamente una cuestión humanitaria, que ellos también se vacunen para llegar a la mentada inmunidad de rebaño. Entonces, en ese pliegue... En ese pliegue es donde se pueden meter los turistas o aquellas personas que no tengan la documentación que se pide. No hay cosa más democrática que el virus. El virus no te pasa de cuerpo a cuerpo y no te pregunta si sos WASP o un inmigrante. ¿Tenés documentos en regla o no? Así que hay que vacunar. Gracias, Marcos. Un abrazo grande para ustedes, Diego. Gracias.